Marchas en homenaje a la mujer se dieron en forma pacífica en varias ciudades del país. Miles de personas recorrieron varias calles de Quito sin la presencia policial. Cerca de 8.000 militares de la Armada Nacional son sometidos a la prueba de polígrafo y a otras evaluaciones. Ecoavisa tuvo acceso al proceso en exclusiva. Se confirma el primer caso de chikungunya en el país. El Ministerio de Salud aclara que es un caso contagiado en el extranjero. Amigos, buenas noches a todos, especialmente a las mujeres ecuatorianas en este su Día Universal. Nuestra palabra de aliento para todas aquellas mujeres que desde distintas posiciones, empezando por el hogar, están en permanente lucha por su superación y por un alto aporte a la sociedad. Que sus derechos sean atendidos. Estamos en el Día de la Mujer y la noticia la protagonizan ellas. Desde esta tarde se movilizaron movimientos feministas, indígenas y más agrupaciones sociales por el Día Internacional de la Mujer. Reclaman para que se cumplan y amplíen sus derechos. Vamos con Pablo Romero, que está en el Parque del Arbolito, centro norte de Quito, para contarnos cómo se desarrolló la marcha. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. La marcha fue totalmente pacífica, no se registraron incidentes, no estuvo la Policía Nacional y las mujeres salieron a la movilización convocada por cientos de organizaciones feministas. Reclamaron por sus derechos, por la reivindicación de sus derechos. También hubo, por supuesto, varias consignas de rechazo a las políticas del gobierno. Nuestra compañera Carla Delgado hizo el recorrido con esta movilización que empezó en la Universidad Central del Ecuador y que terminó aquí en el Parque del Arbolito, un lugar simbólico para todas las organizaciones sociales. Veamos el siguiente informe. Partieron desde el Ágora de la Casa de la Cultura, en donde se concentraron desde la mañana en Quito. ¡Compañeras mujeres! La Guardia Indígena tomó la batuta. Son mujeres, pero también niñas, representantes de pueblos y nacionalidades indígenas. Afirman que no es la primera vez que se movilizan un 8 de marzo. Coinciden en que esta vez las causas son urgentes. Aquí reivindicando los derechos de las mujeres, del campo a la ciudad, las amas de casa, de las personas que trabajan en los diferentes lugares. El frío y la fuerte lluvia no les inquieta cuando de exigir sus derechos se trata. Exigir al gobierno el respeto a los derechos de las mujeres y también la erradicación de la violencia a la mujer y sensibilización también de la discriminación que atravesamos como mujeres indígenas. Los dirigentes también las acompañan, aunque aseguran que esta vez ellos no son los protagonistas. Sí, aquí estamos acompañando a las compañeras porque las compañeras han sido parte de estas grandes reivindicaciones de lucha, de resistencia por la vida y por la dignidad. A las caminantes indígenas también se unen más grupos de mujeres. Para esa hora ya era difícil determinar la cantidad. Todas llegan como pueden. Los carteles y las consignas no faltan. Nos afecta mucho la impunidad de muchos asesinos, nos causa mucha indignación el tema de la diferencia en la brecha salarial entre hombres y mujeres. No hay justicia para las mujeres víctimas de violencia, no hay presupuesto suficiente para el Ministerio de la Mujer. La caminata avanza. Manifiestan que cada año la causa tiene mayor convocatoria para pedir se cumplan y amplíen sus derechos. Y eso ya es evidente. La movilización concluyó aquí en el Parque del Arbolito. Se están retirando ya las diferentes delegaciones. A propósito, una importante participación de las mujeres de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y de las diferentes nacionalidades de varias provincias llegaron hasta la capital de la República. La CONAIE realizará una primera evaluación este viernes
y luego tomará algunas acciones respecto a nuevas movilizaciones. Además, para el 14 de marzo de este mes, lógicamente, en cambio, las centrales sindicales han señalado que van a realizar una movilización en contra de las políticas del gobierno. Reiterar entonces que esta movilización en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer se desarrolló con absoluta normalidad en la capital de la República y sin incidentes, que es lo importante, y además también, como señaló el gobierno, el ministro del Interior, no estuvo la Policía Nacional para dar protección o de una manera para también buscar alternativas en las calles, el tránsito y que la movilización fluya, en este caso, por las calles de la capital. Este es el informe, Alfonso, buenas noches. Buenas noches, Paul, y muchas gracias por este informe. Pues bien, que los derechos femeninos sean atendidos, ampliados en todo cuanto sea posible, que no sean víctimas de la violencia y desde luego cada mujer que alcance sus sueños y sus metas. Colectivos feministas también marcharon en Guayaquil. Lo hicieron tras ganar una acción de protección contra el municipio que inicialmente les negó el permiso. Bessie Granja desde el sitio nos informa. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches y amigos televidentes. Aquí en la Plaza Colón, en el centro de Guayaquil, está culminando ya la marcha feminista convocada por algunos directivos, por algunos colectivos, pese a la prohibición que esta mañana justamente habíamos informado y gracias a un fallo judicial, la marcha arrancó a las 17 horas desde el Parque El Centenario y recorrió algunas vías muy céntricas de la ciudad y también justamente por donde personal de la Autoridad de Tránsito Municipal controló el tráfico para evitar cualquier congestionamiento. También aquí, también en la marcha, no se observó a personal policial. Esa era justamente una de las demandas que hacían los colectivos para evitar enfrentamientos como los que ya ocurrieron el año anterior. Pero también escuchemos a las voceras de estas organizaciones que más temprano pudieron justamente hablar con Televistazo y expresar las demandas que tiene esta marcha pacífica durante el 8 de marzo. Manteniéndonos firmes, luchando por tener esa igualdad. Esta lucha no solamente es nuestra, vemos también que han venido nuestros familiares, hombres y mujeres, porque esta lucha es de todos un Ecuador que lucha y clama por los derechos nuestros. Se sigue criminalizando la violencia y las mujeres somos las que más pagamos, los adolescentes y niños también somos los que peor pagamos. Se sigue aumentando la ola de homicidios, femicidios y estamos viviendo un contexto súper violento. Aquí en la Plaza Colón, ellos justamente están expresando con actos artísticos todo el mensaje que conlleva el día de hoy, ¿no? La reivindicación de los derechos de la mujer y la no violencia. Sin embargo, este año los colectivos en Guayaquil agregaron dos demandas adicionales: solventar la crisis carcelaria y también superar la violencia en las calles que también cobra víctimas. La marcha se desarrolló de forma pacífica, sin embargo, continúa la lluvia aquí en Guayaquil. No obstante eso, no obstaculizó el tránsito de quienes se agruparon durante la marcha. Es lo que podemos informar desde este punto. Ustedes continúen con más en estudio. Buenas noches. Buenas noches, gracias Bessie por ese informe. Bessie Granja desde la ciudad de Guayaquil. Y miles de mujeres salieron a marchar en las calles en varias capitales de provincias del país durante esta jornada en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. William Young nos informa que en ciudades como Riobamba y El Puyo, estas manifestaciones fueron lideradas por organizaciones sociales y activistas feministas. En Riobamba, la concentración inició pasadas las 4 de la tarde de este miércoles. Organizaciones sociales, activistas y grupos de universitarias recorrieron las principales calles de la capital de Chimborazo. Durante esta jornada no se registraron incidentes y en el trayecto las manifestantes exigieron el respeto a sus derechos y detener la violencia de género. Es un día donde nosotros
nosotros exigimos nuestros derechos y que dejen de acosarnos, maltratarnos, violarnos. Y de igual forma sensibilizando a la ciudadanía que es momento de exigir que nuestros derechos justamente sean respetados. En La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, la marcha fue masiva y duró cerca de 2 horas. Varios colectivos de mujeres portaron carteles y durante su caminata pacífica gritaron consignas en favor de sus derechos. Cuando pasaron por el complejo judicial, pidieron justicia en casos de femicidio y desapariciones reportados en esta localidad. También estamos pidiendo por condiciones dignas de trabajo, que se respeten las jornadas laborales, que se den las políticas públicas para garantizar una igualdad laboral. En el Ecuador cada vez las mujeres son tristemente víctimas no solo de las violencias, sino de una de las cosas más crueles que es el femicidio. Estas manifestaciones se extendieron a ciudades de la costa. En Machala, provincia de El Oro, cientos de mujeres marcharon en rechazo a la violencia y quemaron fotos de supuestos agresores. Y en ciudades de la Amazonía también hubo marchas. En El Puyo, unas 300 mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas protagonizaron una movilización sin incidentes. La igualdad y el respeto fueron sus planteamientos en esta jornada. Para nosotras es una lucha para fortalecer las mujeres, no solo el sector indígena, sino más bien todas las mujeres en conjunto nos hemos juntado. Y que su lucha permanente se basa en un viejo anhelo, reivindicar sus derechos. Vamos ahora con lo político. Una de las causas que el correísmo plantea como base de su propuesta de juicio político al presidente pondría en riesgo el respaldo del Partido Social Cristiano. Así lo confirmó el coordinador de ese bloque legislativo. Concretamente, la acusación por supuesto delito contra la seguridad del Estado impediría por ahora que se llegue a un acuerdo de mayoría sobre ese proceso. Como nos cuenta Patricio Díaz desde la Asamblea. A los afanes de juicio político contra el presidente de la República por parte del correísmo, hasta ahora, ninguna de las bancadas le quiere dar el respaldo de frente, incluso sus aliados del Partido Social Cristiano. Su coordinador Esteban Torres confirma que no están de acuerdo con una de las causales que pretenden presentar. Es que UNES acusa al presidente de delitos contra la seguridad del Estado. Y eso, según Torres, no lo apoyarán. No, nosotros no vemos méritos para la causal 1. Lo hemos dicho en la comisión, lo hemos dicho en el pleno y nos ratificamos ahora. Si vemos un texto que se quiere imponer con la causal 1, no vamos a respaldarlo, así de simple. El correísmo se basa en las conclusiones del informe de la Comisión Legislativa del caso Encuentro, en el que se acusa al mandatario de conocer el informe sobre la mafia albanesa y supuestamente no actuar, no denunciar y poner en riesgo así la seguridad, dicen. Sí, pero eso tiene que acabar en un consenso, en un diálogo que se mantiene en este momento, porque lo que es claro es que el Pleno ha dado un mandato y ese mandato se vio reflejado en la votación respecto a la recomendación del juicio político. Se llegarán a puntos, pero nosotros defendemos el artículo 129 numerales unidos. De todas formas, UNES por sí mismo tiene las 46 firmas necesarias para presentar el pedido de juicio político, lo que abre otro problema con sus aliados. La bancada social cristiana no firmará nada donde no participe y no dará los votos en donde no participe. Quiero descartar evidentemente es que no vamos a respaldar el pedido aislado de absolutamente nada. La otra causal de juicio político en la que sí están de acuerdo, dicen encaja en lo que la Constitución dispone por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Sobre eso, ellos acusan al presidente de comisión por omisión. Entenderíamos que debería ser un proyecto de texto consensuado entre los miembros de la mayoría, en donde en consenso se llegue a un texto muy bien redactado y profundo. Al menos el planteamiento nuestro es que no seamos únicamente nosotros, sino que otra bancada más se sume, y eso es importante por lo que he dicho anteriormente. Aseguran que cuando se reanuden las sesiones presenciales en la Asamblea, se podrán reunir e ir superando estas diferencias. Es que en lo que va de la semana, todo en el legislativo ha sido virtual. El gobierno nacional estableció su estrategia en el ámbito político y también de respuesta en las calles ante este ambiente de inestabilidad y los intentos para sacar de la presidencia a Guillermo Lasso. Francisco Garcés nos explica. El régimen se prepara tanto en el frente político como en el de seguridad para responder a los intentos de sacar al presidente Guillermo Lasso.
En el primero se manejan 5 escenarios en los que podría terminar el juicio político al mandatario, que van desde la posibilidad de que la oposición no tenga siquiera el respaldo suficiente para presentar el proceso, hasta otro en el que el mismo se alargue hasta mayo, cuando la oposición se garantizaría el control de la Comisión de Fiscalización. Es bajar la guardia en el buen sentido, esperar a que se presente el juicio político, si es que se presenta. Aquí hay un tema muy importante, bancadas legislativas están diciendo que ellos ya no se van a prestar para este tema. Cuidado y se dan cuenta de que no hay la fuerza y deciden simplemente no presentarlo. Por lo pronto, el gobierno tratará de cambiar la agenda del legislativo para incluir temas ofrecidos a la ciudadanía y alejar del debate el juicio político. Que a más tardar la próxima semana vengan varios elementos en materia legal que la Asamblea Nacional tiene responsabilidad y que va a tener que responder en función de ello en materia de seguridad, en materia de generación de empleo, en materia de salud, y vamos a ver cuál es la verdadera voluntad de la Asamblea Nacional. Desde el Ejecutivo hay cierta tranquilidad de que si el juicio se tramita, concluirá en la Corte Constitucional. Tenemos confianza en la institucionalidad y entre otras en que la Corte Constitucional pues deberá proceder como debe proceder. La certeza en eso, ¿no? Y el hecho de que hay una asamblea que ha sobrepasado todo límite. Pero mientras esos escenarios se concretan, 3 ministerios trabajarán en reforzar las políticas de atención social, sobre todo las destinadas a los sectores indígenas. Y ahí mismo iniciarán campañas de información sobre el avance de los 218 acuerdos en los que concluyeron las mesas de diálogo instaladas tras el paro de junio y que la dirigencia indígena asegura que el gobierno no ha cumplido. Para que los dirigentes no engañen a sus bases aduciendo que hay incumplimiento de parte del gobierno. La estrategia fue discutida este martes en Carondelet con el presidente Lasso, su equipo político y los asambleístas oficialistas, y se puso en marcha lo que el gobierno considera la etapa de prevención de un posible juicio político y de movilizaciones, que en caso de aumentar de nivel, activarán la siguiente etapa de respuesta con el accionar de la fuerza pública. Vamos al corte, más adelante en Televistazo. Miles de marinos se someterán a las pruebas del polígrafo. Quienes no pasen estas pruebas de confianza deberán salir de la institución militar. Continuamos. Panamá envió a Ecuador toda la información de la cuenta bancaria en la que Sinohidro depositó los 76 millones de dólares que según la Fiscalía fueron sobornos por la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Conto Patiño en su versión solo reconoció 18 millones del total que luego se encontró en la cuenta de su empresa Recorsa. Nos informa enseguida Jacqueline Rodas. Conto Patiño, dueño de la empresa Recorsa, reconoció en su versión que recibió dinero de Sinohidro, que según la Fiscalía, entregó sobornos que llegaron a los 37 procesados en la causa, incluido su amigo Lenín Moreno. En relación al trabajo que he realizado para Sinohidro Corporation de Pekín, debo indicar que mi empresa Recorsa S.A. actuó como consultora para el proyecto Coca-Cola Sinclair. En cuanto al pago que nos ha hecho por el trabajo realizado, corresponden a 18 millones de dólares. Pero la cifra que aceptó no cuadra con lo que luego envió Panamá en su asistencia penal internacional, 76 millones que se encontró en la cuenta de Recorsa. Así explica esta gran diferencia el abogado de Conto Patiño. Todos son movimientos financieros debidamente justificados y que constan adicionalmente debidamente bancarizados. No son depósitos que provengan de fuentes desconocidas. Panamá envió toda la documentación de la cuenta madre de Recorsa, donde Sinohidro depositó los 76 millones. En inicio, declararon al banco en el formulario de apertura que la usarán para recibir comisiones por representación de la empresa china Sinohidro Corp. Pero el banco pide más detalles. Finalmente consignan que es por Coca-Cola Sinclair, que recibirán comisiones por representar a Sinohidro, que será aproximadamente 80 millones de dólares, correspondiente al 4% del contrato de la hidroeléctrica. Le preguntamos a la defensa de Patiño qué tipo de consultoría prestó para que le paguen ese monto. Yo no me puedo pronunciar en los detalles específicos del contrato,
por dos razones. Una es porque no es materia de análisis en este proceso judicial. Y segundo es porque el contrato como tal tiene una reserva establecida dentro del mismo documento. La Fiscalía sostiene que no es cierto que Recorsa y Conto Patiño representaron a Sinohydro en Ecuador, según este oficio enviado por la empresa china, donde certifica que no se encontró ningún contrato de naturaleza comercial con él. Pero el abogado de Patiño dice que eso envió Sinohydro a Ecuador y su negocio fue con Sinohydro Pekín, empresas diferentes. La investigación podría aclararse si el gobierno de China envía la asistencia penal solicitada por Ecuador, pero pese a 10 insistencias, es el único país que no ha respondido a la Fiscalía. Por primera vez en Ecuador, cerca de 8.000 marinos deberán someterse a las pruebas de confianza como el polígrafo, la prueba del polígrafo. El proceso arranca con quienes trabajan en áreas sensibles, como el personal de inteligencia y de armamento. Melin Ochoa nos informa que los resultados no son vinculantes, es decir, que los marinos que no pasen las pruebas no necesariamente serán separados de la institución. ¿Usted ha tenido alguna colaboración con organizaciones narcodelictivas? No. Él es uno de los marinos que se sometió a las pruebas de confianza como son el polígrafo y un test de voz. ¿La plata en el piso? Esta es la primera ocasión que toda la Fuerza Naval pasará por este proceso. Los exámenes duran aproximadamente 20 minutos. Las pruebas de confianza nos sirven para alertar al personal que se encuentra en un reparto de si se encuentra inmerso en algún tipo de circunstancia ilícita, ya sea de pertenecer a alguna organización delictiva o si en algún momento recibe algún tipo de coima, entre otros. Ecuavisa pudo ingresar a la unidad de contrainteligencia, pero por seguridad no podemos decir el nombre ni el lugar del reparto donde se realizan los exámenes. En Ecuador hay cerca de 8.000 marinos y de estos 2.800 uniformados serán los primeros en realizar las pruebas, quienes están en unidades sensibles como por ejemplo armamento, personal de inteligencia, centro de operaciones, manejo de recursos y comandantes de las unidades. ¿Qué pasa si el militar no pasa esta prueba? Lo que hace el reparto naval a través de su comandante es reasignarlo a un área que no es tan sensible o en donde se maneja información militar clasificada para la planificación de las operaciones militares. Exactamente, no es una prueba vinculante para procesos administrativos o judiciales. Pero este proceso sí es un requisito para que los militares puedan ascender a almirante de la Armada. Se tiene previsto que este año se construya en Ecuador el primer centro de pruebas de confianza de la Armada, en donde se aspira a trabajen aproximadamente 20 poligrafistas, pero aún no hay una fecha específica de cuándo va a empezar esta obra. Sin embargo, nosotros hasta el momento venimos trabajando en lo que es capacitación al personal que va a participar en ese centro de confianza. Además de las pruebas de confianza, el militar debe llenar una ficha con información sobre su situación financiera y personal, métodos que intentan identificar a los militares que han sido reclutados por el crimen organizado. En el 2022, 20 marinos fueron separados y enjuiciados por actos de corrupción. Alcaldías, nuevos rostros. Y ahora la tercera entrega de nuestro especial periodístico, Alcaldías, nuevos rostros. Diana Caiza se convirtió después de 220 años en la primera mujer indígena en asumir una alcaldía. La alcaldía de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, en el centro del país. Atribuye su triunfo al pronunciamiento de las comunidades rurales y urbano marginales, donde no ha llegado la obra de las administraciones anteriores. Asegura que el racismo y el machismo es lo que enfrentará como principales obstáculos. Hernán Higuera nos cuenta más de este nuevo rostro en la política ecuatoriana. Bueno, la humildad, realmente. Pienso que eso es lo más importante. No perder el horizonte.
no olvidarse de dónde viene y hacia dónde va. Ella decidió citarnos en la comunidad Chibuleo San Francisco para realizar este reportaje. En medio de los sonidos del campo y el olor a leña, Diana quiere mostrarnos su lugar de origen, donde vivió hasta los 17 años. Que todo lo que yo he pasado sigue latente. No me he olvidado. Y eso hace que obviamente mi compromiso sea mayor. Y nosotros íbamos con ella a vender las calles de la ciudad de Ambato. Y muchas veces también agredidos, ofendidos. Hoy tiene 36 años y ha sido electa alcaldesa de Ambato, la primera mujer indígena en ocupar ese cargo. Llegó con el 32.5% de aceptación popular y agradece a los sectores urbanos marginales y rurales que le han confiado semejante responsabilidad. Fue un apoyo significativo que tuvimos, pero en realidad el sector rural es que nos permite llegar a este espacio de la alcaldía de Ambato. La necesidad existe en las dos partes. Y realmente pienso que esa es la que debe primar, la unidad para hacer que realmente los sectores sean atendidos, tanto el sector urbano y tanto el sector rural. Que la necesidad enseña y la marginación motiva, dice. Diana se prepara para no defraudar. Para nosotros es un logro tan importante, para el sector indígena, para el sector campesino, para las mujeres, principalmente para las mujeres. Porque muchas de las veces nos han negado estos espacios por ser precisamente mujeres. Pero ahora creo que tenemos esta gran responsabilidad y esta gran oportunidad para demostrar de qué estamos hechas. Sabe que el racismo y la división política serán los primeros obstáculos a vencer. Y que la autoridad tiene que estar así como ahora estamos conversando. De profesión ingeniera comercial con maestría en Administración de Economía Popular Solidaria, quiere cambiar la realidad del campo sin descuidar las prioridades de la ciudad. Las primeras decisiones que vamos a ir desarrollando van a ser encaminadas, insisto, no a lo que Diana Caiza quiere hacer, sino a lo que la ciudadanía desea. Por eso es que primero vamos a convocar a una mesa técnica de trabajo. Por lo pronto no renovará los polémicos contratos de los fotorradares en Ambato y envía el mensaje al gobierno central para poder trabajar. Nosotros exigiremos al gobierno nacional que por supuesto se ponga al día con los recursos con Ambato, porque Ambato también es una ciudad importante. Aretes de corales y huasca de 12 sogas, signos de poder y valentía, acompañarán al elegante vestuario compuesto de anaco y fachayes, símbolo de la Pachamama. Casada con Rodrigo Yambo, empresario y fundador gerente de la cooperativa Chibuleo, respetará el nuevo rol y espacio de su esposa, a quien ayudará. Pero sabemos que las mujeres son mejores administradores que los hombres, porque con tan poco presupuesto saben administrar el hogar, ¿sí? Entonces, y siempre están pendientes de los hijos hasta el último detalle de la familia. Entonces creo que esa sapiencia que es ya del ADN de la mujer va a poner al servicio de la comunidad. Desde el 14 de mayo, la nueva alcaldesa empezará a recibir los proyectos de las comunidades indígenas y sus parroquias. También de dirigentes barriales de Ambato para fijar prioridades y establecer el mecanismo de mesas de trabajo, con decisión y ejecución. Eso está por verse. La creadora digital que conquistó Simón Bolívar. Ahora yo estoy preparándome intelectualmente. Cualquier cosa que yo haya hecho quedó en el pasado. Alcaldías, nuevos rostros. Mañana a la 1 de la tarde y 7 de la noche en Televistazo por Ecuavisa. Seguimos informando. Las lluvias no cesan en Manabí. En esta ocasión, las calles de la cabecera cantonal 24 de Mayo quedaron llenas de lodo tras la fuerte corriente que arrastró todo a su paso. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mañana visitará la provincia para darle seguimiento a los daños y reparaciones que tienen que darse por el fuerte temporal. Muy buenas noches, nosotros los saludamos desde 24 de Mayo, localidad Manabita, donde esta tarde sus calles se volvieron ríos. Y a esta hora de la noche que ya ha parado la lluvia, lo que ha quedado es bastante fango acumulado.
Es que fue cuestión de más de una hora de fuerte lluvia para provocar que agua que descendió del Cerro La Cruz inundara el centro de 24 de mayo y convirtiera sus calles en ríos. Los videos aficionados registraron la fuerza de esta corriente que arrastró gran cantidad de lodo que finalmente quedó estancado en algunas intersecciones. Hay un canal para evitar estas inundaciones, pero lamentablemente bajó mucho material de las montañas porque han talado los árboles. Allá hay una quebrada que no le arreglaron arriba, hay una canal y no le han hecho la limpieza respectiva. En la zona comercial y también en viviendas el agua ingresó y causó afectaciones. La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos no solo en el centro, también en comunidades como Tillales, Barranco Colorado, El Pueblito y Tropezón. Más de 30 viviendas afectadas. En lo que es dentro del cantón, fuera de la de ella, pues un poco más. Además, la vía 24 de mayo en Novoa se cerró al paso vehicular porque 3 postes de energía eléctrica colapsaron. Recordemos que en Manabí el invierno ha golpeado fuerte esta semana. Por ejemplo, Chone hoy cumplió su segundo día de inundación. Para mañana se espera que el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumpla agenda en nuestra provincia para dar seguimiento de cerca a las afectaciones que deja el temporal. Gracias a Karen Ceballos por este reporte desde la provincia de Manabí. Y a propósito de las fuertes lluvias que se registran en el país, y especialmente en las últimas horas, una tormenta tropical que se está desarrollando frente a las costas de Perú, llamada Yaku, también afectará al comportamiento del clima en las costas del Ecuador. Así lo confirmó el Instituto Nacional de Meteorología en un comunicado emitido hace pocos minutos. Puntualmente se espera que por este fenómeno climático persistan las lluvias intensas en distintos sectores de la costa centro y sur del Ecuador en los próximos días. Otra vez la embarcación que transporta la máquina para dragar el río Guayas se detuvo en el Océano Pacífico mientras venía a Guayaquil. Es la tercera ocasión que ese buque presenta una falla y retrasa los trabajos del dragado que debieron empezar en diciembre. Diego Cuenca nos informa que los especialistas alertan de futuras inundaciones por la acumulación de sedimentos en el río durante la época lluviosa. Tenemos que esperar un poco más para que empiecen a dragar el río Guayas, pero no sabemos hasta cuándo, porque nuevamente el buque que traslada la máquina para este trabajo se averió en el Océano Pacífico. Eso retrasa la extracción de los sedimentos, que siguen acumulándose por la época lluviosa, y ya se generan alertas de futuras inundaciones. Así lo describe el exdirector de Riego, Drenaje y Dragas del gobierno provincial. En el momento que este sedimento cubra entre el Palmar y la Puntilla, eso va a provocar una inundación en Guayaquil, en todas las ciudadelas de San Borondón que dan hacia el río Daule. La embarcación que transporta la draga zarpó desde China el pasado 20 de octubre. Avanzó hasta la isla Majuro Marshall porque se dañó. El 8 de enero volvió a navegar, pero 2 días después se regresó al puerto de Majuro porque tenía otra falla mecánica. Luego, el 20 de febrero, continuó su ruta hasta ese 4 de marzo que se detuvo por un desperfecto. Según la planificación de la prefectura, la draga tenía que llegar el 3 de diciembre, pero han pasado más de 3 meses y aún su arribo es incierto. La vocera del consorcio, responsable de la draga, explica el nuevo incidente y asegura que están pagando las sanciones. Parece que hubo un sobrecalentamiento de los motores, una falla en la combustión, y lo que se está haciendo en este momento es que se paró el barco para que se puedan limpiar inyectores. Desde la prefectura del Guayas describen las multas impuestas. La una por el atraso en el transporte, la segunda por no tener tendidas las tuberías y la tercera por no haber iniciado ya la extracción de los sedimentos. ¿Y a cuánto asciende ese monto? El monto total hoy llega casi a los $200.000. La misión del dragado es extraer más de 6 millones de metros cúbicos de sedimentos que están en el islote El Palmar. Eso equivale a llenar 2.667 piscinas olímpicas. Sin embargo, los especialistas aseguran que en el río Guayas hay más residuos por extraer. Hablemos de que por lo menos hay unos 10 sectores similares en lo largo del Daule, del Babahoyo y del río Guayas. ¿Y que eso en total son aproximadamente 40? Debe ser
mucho más de 40 hectáreas. Estamos hablando en total, en todo lo que son estos ríos, debemos hablar de alrededor de 100 hectáreas que hay de sedimento que extraer, ¿no? Está previsto que el buque con la draga retome su navegación este viernes, para poder llegar en abril. El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de chikungunya en el país. Sin embargo, la entidad aclaró que se trata de un paciente que se enfermó en el extranjero. Aún así, esta cartera se reportó un aumento en el número de casos por enfermedades invernales. José Carlos Alvarado con más información. La alerta se dio este miércoles por una persona que viajó a Paraguay, pero a su retorno fue diagnosticado con chikungunya, enfermedad causada por un virus transmitido por mosquitos. El Ministerio de Salud señaló que el portador es del cantón Ponce Enríquez en la provincia de La Suay. La persona está estable, está ya en su domicilio y en este momento nosotros damos seguimiento precisamente a esto. No hemos tenido más casos de chikungunya. Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia Epidemiológica de esta cartera, indicó que hay un aumento de casos de enfermedades causadas por el invierno en Ecuador. Solo en pacientes de dengue se reportan 2.958 casos en todo el país desde inicios de este año. Pero también hubo un incremento en los reportes por leptospirosis y más. Sin embargo, esto puede mantenerse precisamente por la temporada invernal y porque en estos barrios pues precisamente no existe agua potable ni saneamiento, no falta alcantarillado. En Durán, por ejemplo, es palpable la desatención, viendo calles como esta, en la cooperativa 5 de Junio y hablando también con sus pobladores. Todo se tapa las calles, hasta la puerta de mi casa entra el agua. Y ya, pues no hay solución, no sé qué quieran hacer más después. La empresa pública de agua de este cantón reconoce que existe un gran problema para la dotación de este servicio, pero dicen que poco pueden hacer ante la falta de recursos. Las tuberías primarias, secundarias y guías domiciliarias prácticamente han cumplido su vida útil. Desde el 22 de octubre del año pasado, estamos a la espera de que el Banco del Estado, de acuerdo a su política de revisiones, de filtros, dé una solución al crédito que está solicitando el GAT para poder atender el cambio urgente. Por lo pronto a esta y más ciudades del país les queda fumigar para evitar el incremento de vectores que ocasionan estas enfermedades que arriban con el invierno. Concluimos el noticiero, amigos, agradeciéndoles por la sintonía. Sigan ustedes las noticias a toda hora, en el momento que quieran, en ecoavisa.com. Información verificada y actualizada al punto del suceso. Muy buenas noches.